Bendiciones, hermanos y amigos. Que Dios les bendiga en este momento, donde quiera que se encuentren. Dios es tan maravilloso que Dios nos sostiene cada día y a veces nosotros tenemos tribulaciones en diferentes formas, cada uno de nosotros. Pero tenemos a un Dios, clamar a Él y que Él nos ayude en nuestra situación. Vamos a entrar a leer una porción de la palabra de Dios que nos puede hablar y alegrar nuestro corazón, nuestra alma, porque en el libro de Mateo dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este es el trabajo de cada creyente en el Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, dice: saludos de Pedro a todos los hermanos que habían sido esparcidos en el tiempo de la muerte del un creyente llamado Esteban. El versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo, siervo de Dios. Que el Señor Jesucristo mismo los escogió cuando Jesús empezó su ministerio. Jesús no anduvo solo, sino escogió a 12 para andar alrededor de Él y enseñándolo todo lo que el trabajo de Jesús iba a hacer y lo que el Padre le dijo que iba a hacer, cumplir, y le enseñó a sus discípulos. Uno de ellos es Pedro. Y aquí cuando está hablando acá en saludos en 1 Pedro, ya es lleno del Espíritu Santo. Ya el Señor Jesucristo había muerto y resucitado al tercer día y es lleno del Espíritu de Dios y empezó a predicar. Se convirtieron 5,000, 3,000. Muchísimas personas se convirtieron por la predicación de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos hermanos que habían creído en el Señor Jesucristo, y cuando Esteban muere, Dios, el Señor Jesucristo, tenía preparado un hombre que se llamaba Saulo de Tarso, pero todavía no había sido convertido, no había sido santificado. Pero el Señor Jesucristo, llegó el tiempo de él y él lo hizo nueva criatura para ser siervo del Señor Jesucristo. Pero cuando él no entendía de Jesucristo, mataba a los cristianos. Por eso los hermanos fueron esparcidos en Galacia, en Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia, todos los hermanos. Pero este es el plan de Dios, para que los hermanos fueran para diferentes ciudades, para llevar el mensaje, el evangelio a los demás, a toda la humanidad. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Por eso el propósito de este mensaje es que Dios nos habla a través de los hombres, a través de los pastores, evangelistas, hombres de Dios, mujeres que tienen el Espíritu Santo, hablan de la palabra de Dios. Y dice el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios
para ser santificado en el Espíritu. Dios elige, su presencia elige al hombre, elegido según la presencia de Dios. Dios elige a los hombres para que vengan de la presencia, para que adoren a Dios, para que conozcan la palabra de Dios, sean llenos del Espíritu de Dios y para anunciar su nombre al mundo, a la familia, comenzando de la familia que está en la casa. Un hermano, papá, madre que no conoce del Señor Jesucristo. Este es el propósito de Dios. Él lo elige con su presencia. Dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Cuando Dios da el Espíritu al hombre, lo santifica al hombre. Ser nueva criatura de los malos hábitos y el mal forma de vivir. Dios lo santifica con su Santo Espíritu. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo! Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. 3 componentes. Elegidos con la presencia de Dios. Y ser santificado por el Espíritu Santo. Y de ahí, y obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. El hombre es nueva criatura en Cristo Jesús. Pedro lo está diciendo a ellos. Por eso es que Dios, cuando elige a una persona, lo lleva a un lugar donde hay uno que habla de Dios. Hay uno que es pastor del Señor Jesucristo. Ha sido levantado nueva criatura por el Señor Jesucristo. Y Dios cuando escoges, lo lleva para con esta persona para que lo enseñe cómo crecer en el Señor. Qué bonito, qué lindo es. Maravilloso el Señor. Y le da un saludo y gracia y paz os sean multiplicadas. Qué palabras tan lindas de Pedro, pero solo inspirado por el Espíritu Santo. Y una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esperanza es esperar. ¿Esperar qué cosa? Esperanza viva. Pero se tiende en el Espíritu de Jesucristo, es una esperanza viva. Eso es lo que anhela el creyente en Jesucristo. Porque el Señor dice que Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá a los cielos, y los muertos en Cristo serán resucitados, y nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. Esperanza. Yo estoy esperando este momento. Sea que la vida en Cristo Jesús es una vida ya ganada, ya está sellada. Esa vida eterna que Cristo Jesús vino a dar a los hombres para que creyéramos en Él. Pero no para todos. Los que son elegidos, llamados, escogidos. Hay un versículo que dice, Dios los escogió antes de la fundación del mundo. Pero hay unos que todavía están perdidos en el mundo. Las prácticas de este mundo los tiene enciegado todavía. No ha llegado la presencia de Dios para ser elegidos. Pero si oyes esta palabra y
Sabes que necesitas ser salvo. Busca un lugar donde congregarse, oír la palabra de Dios, la voz de Dios, la ley de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Dice, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La herencia que está reservada en los cielos para todos los creyentes. Incorruptible, dice la palabra de Dios. Inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice. Así que ánimos, hermanos, ánimos. Hay que seguir creyendo en el Señor Jesucristo por fe. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Pero necesitamos leer la palabra de Dios para que Dios nos hable, porque Dios nos habla por su palabra. Amén. Bendito sea Dios. Que Dios les bendiga.